Hola, bienvenido a COP Desarrollo. En este episodio de la serie Desarrollando Flappy Bird desde cero, abordaré la implementación de un sistema de puntuación para el juego. Este sistema incrementará la puntuación del jugador cada vez que el pájaro atraviese el espacio entre las dos tuberías. Comenzaré modificando el prefab tuberías. Para ello abriré la carpeta prefabs y realizaré doble clic sobre el objeto tuberías. Esto modificará la representación de la jerarquía y la escena para mostrar el objeto tuberías. En la jerarquía crearé un objeto vacío al que denominaré puntuación. Hago clic con el botón derecho del ratón y Create Entry y le cambio el nombre por puntuación. Luego le añadiré un componente Boss Collider 2D. Al añadir este componente haré clic en el botón Add Component y en el buscador escribiré call para que se me muestren los componentes cuyo nombre contiene call. A continuación, seleccionaré Boss Collider 2D de la lista. Continuaré editando el tamaño del componente Boss Collider 2D. Para hacerlo, seleccionaré el objeto puntuación en la jerarquía y luego haré clic sobre el botón Edit Collider. A continuación, ajustaré el tamaño del cuadro de colisión moviendo los puntos que lo forman, hasta que coincida con el espacio comprendido entre las dos tuberías. Después de ajustar el tamaño del componente Boss Collider 2D, marcaré la opción Is-Trigger en el componente. Ahora crearé una nueva etiqueta a la que denominaré puntuación. Esto me permitirá utilizar la etiqueta para comprobar si el objeto pájaro ha interactuado con el hueco entre las tuberías y, de ser así, aumentar la puntuación. Para crear una nueva etiqueta me dirijo al inspector y hago clic en un target. En el menú selecciono Add Tag. Tras esto, el inspector cambiará para mostrar la ventana de etiquetas y luego hago clic en el botón Más. Y se abrirá una nueva ventana para escribir el nombre de la nueva etiqueta, que en este caso será puntuación. Y hago clic en Save. Una vez creada la nueva etiqueta, selecciono el objeto puntuación y me dirijo al inspector. En el inspector hago clic nuevamente en un target y en el menú selecciono la nueva etiqueta puntuación que acabo de crear. Con estas modificaciones he finalizado la edición del objeto prefab tuberías. Para regresar a la escena hago clic en la flecha de la esquina superior izquierda de la jerarquía y así cierro la edición del objeto prefab. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace que conduce a la fuente de texto que voy a utilizar en este tutorial. Crearé una nueva carpeta en Asset a la que denominaré Fuentes. Para ello, regreso a la carpeta Asset, hago clic con el botón derecho del ratón, en el menú selecciono Create y en el menú desplegable Folder y le cambio el nombre por Fuentes. Una vez descargada la fuente de texto de la descripción, la arrastro a la carpeta Fuentes. Continuaré creando un objeto TestMeshPro. Para ello, haré clic con el botón derecho del ratón en la jerarquía y en el menú seleccionaré UI y en el menú desplegable TestMeshPro. Al crear el objeto TestMeshPro, se abrirá una ventana informándome de la necesidad de descargar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de TestMeshPro. Hago clic en el botón Import TestMeshPro Essential. Una vez importados los recursos, cierro la ventana sin importar los ejemplos y los extras. Tras esto, cambiaré el nombre del objeto por puntos. Con el objeto puntos seleccionado, me desplazo al inspector y procederé a anclar dicho objeto en la parte superior central de la pantalla. Para ello, en el componente RedTransform, hago clic en el cuadro encargado de los anclajes y manteniendo pulsada la tecla Alt, selecciono el cuadro superior del centro de la ventana emergente. De esta manera podrás observar que el texto se posiciona de forma precisa en la parte superior de la pantalla. A continuación, procederé a ajustar la altura del objeto modificando su valor en el eje Y de -25 a -250. Posteriormente, realizaré cambios en las dimensiones del cuadro que contiene el texto, aumentando el ancho a 600 y el alto a 400. En Text Input reemplazaré el mensaje predeterminado por 0.
habilitaré la opción de AutoSize para que el texto se ajuste automáticamente al tamaño del cuadro del texto y estableceré su tamaño máximo en 160. Seleccionaré la opción de negrita y alinearé el texto tanto vertical como horizontalmente en el centro. Tras esto, procederé a convertir la fuente TrueType Pixel Font 7 en una fuente TextMesh Pro. Para ello, navegaré hasta la carpeta Fuentes y realizaré clic derecho sobre la fuente Pixel Font 7. En el menú selecciono Create y en el menú desplegable me desplazo hasta TextMesh Pro y en el menú desplegable selecciono Font Asset. De esta manera se creará una versión de la fuente Pixel Font 7 compatible con TextMesh Pro, lo que me permitirá utilizarla en mis textos. Con el objeto puntos seleccionado, me dirijo al inspector para modificar la fuente del texto. Para ello, hago clic con el botón izquierdo del ratón en el círculo ubicado a la derecha de Font Asset. Esto abrirá una ventana emergente, donde seleccionaré la pestaña Asset y a continuación elegiré la fuente Pixel Font 7 de la lista de opciones disponibles. Una vez que el objeto TextMesh Pro puntos está configurado correctamente, procederé a crear un nuevo script de C# llamado Control Menú. Para ello me desplazo a Asset. En Asset abro la carpeta Scripts y hago clic con el botón derecho del ratón. En el menú selecciono Create y en el menú desplegable C# Script y le cambio el nombre por Control Menú. A continuación, abriré el nuevo script Control de Menú en mi editor de código y ajustaré el tamaño de la fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Empezaré importando el espacio de nombres TextMesh Pro. Para ello, uso Using TMPro. Esto me permitirá acceder a las clases y funciones definidas en TextMesh Pro. Así que voy aquí y pongo Using TMP Pro. Continuaré eliminando el método update, ya que de momento no es necesario y es una buena práctica de programación eliminar el código innecesario para mejorar la claridad del mismo y facilitar su mantenimiento. Así que selecciono update y lo elimino. Ahora crearé una instancia de este script para poder llamarlo en el futuro desde otros scripts. A este patrón de diseño se le llama singleton y mediante él garantizamos que esta clase solo tenga una instancia y a su vez se nos proporciona un punto de acceso global a ella. Una instancia se define como cualquier otra variable. Ha de ser pública para que se pueda acceder a la clase desde otro script y ha de ser estática. El tipo es el nombre del script y luego hay que darle un nombre a dicha variable. Pongo public static seguido por el nombre del script, control menú y para terminar el nombre de la instancia. Para que sea más sencillo de recordar, voy a llamarla instancia. Continuaré creando una variable privada de tipo TextMesh Pro a la que denominaré puntos. Esta variable contendrá la referencia del objeto TextMesh Pro creado anteriormente y la utilizaré para modificar el valor mostrado por este objeto mediante código. Como deseo acceder a esta variable privada desde el inspector de Unity, le agrego el atributo SerializeField delante. Este atributo permite que las variables privadas se muestren en el inspector de Unity. Así que SerializeField private tmptest puntos. Crearé otra variable privada de tipo entero a la que denominaré puntuación y la inicializaré a 0. Esta variable almacenará los puntos obtenidos por el jugador al pasar a través de las tuberías. Así que private in puntuación igual a 0. Una vez listas todas las variables, dentro del bloque del código del método start, voy a asignar this a la variable instancia que acabo de crear y mediante un if voy a comprobar que esta asignación no se haya realizado con anterioridad. Y en el caso de que el valor de la variable instancia sea igual a nulo, quiere decir que la asignación no se ha realizado y dentro del bloque del código del if le asignaré this. Así que voy aquí, pongo if, entre paréntesis, instancia es igual a null, instancia igual a this.
Continuaré creando un nuevo método al que denominaré sumar puntuación. Este método será público porque accederé a él desde otro script. Así que voy aquí, pongo public void sumar puntuación. Dentro del bloque del código del método sumar puntuación, aumentaré en 1 el valor de la variable puntuación, dado que este método será llamado cada vez que el objeto pájaro pase entre las tuberías. Así que puntuación plus plus. Ahora voy a modificar el valor mostrado en pantalla por el nuevo valor almacenado en la variable puntuación. Para ello, mediante la variable puntos, que contiene la referencia al objeto test_mespro puntos, accederé al texto que muestra dicho objeto mediante la variable test y le asignaré el valor almacenado en la variable puntuación. Como la variable test del objeto puntos es un string, no puede almacenar un int. Por tanto, mediante el método toString, transformaré el valor almacenado en la variable puntuación de int a string, para que de esta manera pueda ser almacenado por la variable test. Así que puntos.test es igual a puntuación.toString. A continuación, abriré el script control pájaro en mi editor de código y ajustaré el tamaño de fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Mediante el método onTriggerEnter2D comprobaré si el objeto pájaro ha interactuado con el objeto puntuación que se encuentra entre las tuberías instanciadas en la escena. Así que voy aquí y pongo private void onTriggerEnter2D. Si el objeto pájaro ha interactuado con algún objeto trigger en la escena, dentro del bloque del código del método onTriggerEnter2D, utilizaré una estructura condicional if para verificar si el objeto con el que el pájaro ha interactuado, referenciado por la variable call, es el objeto puntuación. Para ello, verificaré si la etiqueta tag del objeto con el que el pájaro ha interactuado es igual a puntuación. Así que pongo if, entre paréntesis, call.tag es igual a puntuación. Dentro del bloque del código del if, voy a invocar al método sumar puntuación, que se encuentra en el script control menú, para incrementar el valor de la puntuación. Para ello, utilizaré la instancia del script control menú que creamos previamente. Para invocar al método sumar puntuación, escribiré control menú.instancia.sumar puntuación, donde control menú es el nombre del script al que quiero acceder, instancia es la instancia del script que hemos creado anteriormente y sumar puntuación es el método al que quiero invocar. Así que pongo control menú.instancia.sumar puntuación. Me he dado cuenta de que se me ha olvidado poner un igual en la comprobación del if. En vez de hacer una comprobación, lo que estoy haciendo es una asignación. Así que le voy a poner otro igual. Una vez finalizado el código, regreso a Unity. Una vez en Unity, voy a arrastrar el script control menú que acabo de crear al objeto Canvas y después le voy a cambiar el nombre de Canvas a menú. Selecciono el script control menú y lo arrastro a Canvas y le cambio el nombre por menú. Con el objeto menú seleccionado, observaré que en el inspector se me muestra la variable puntos, a la que le he añadido el atributo serializeField. Es necesario asignar el objeto test_mespro puntos a esta variable para poder modificar su valor desde el código cuando sea necesario. Así que selecciono el objeto test_mespro puntos y lo arrastro a la variable puntos. Por último, voy a seleccionar el objeto pájaro y voy a modificar en el inspector el valor de la variable fuerza de salto de 10 a 8 para mejorar el movimiento del pájaro. Al intentar iniciar el programa me ha saltado un error de código. Me dirijo nuevamente al script control de menú y me puedo fijar que, igual que me ha pasado antes, se me ha olvidado poner otro igual. He puesto una asignación en vez de una comprobación, así que le voy a poner otro igual. Regreso a Unity
Inicio el programa y ahora cada vez que el pájaro pase por en medio de las tuberías se sumará un punto a la puntuación máxima. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en los próximos vídeos. No olvides ponerme en comentarios qué te ha parecido el tutorial y cualquier sugerencia para mejorar en los futuros vídeos.